Cuando mencionamos los atributos de Dios, es el mejor tema en el que usted puede invertir su tiempo. Hay muchas cosas por estudiar acerca de la deidad, acerca de nuestro Dios. Podemos dedicar mucho tiempo a estudiar todo lo que Dios es, pero cuando usted se dedica a estudiar los atributos de Dios, es el mejor tiempo que puede usted invertir. Y dentro de lo que es el estudio de los atributos de Dios, la mención de los atributos de Dios, todos ellos dignos de alabanza y motivo para alabar a aquel que es digno, a nuestro Señor, encontramos la justicia de Dios. Cuando hablamos de justicia de Dios, hablamos de rectitud, hablamos de darle a cada uno lo que merece, de que su forma de cómo se tienen que hacer las cosas se tienen que hacer a la manera de Él. Y cuando tú lo haces de una manera diferente, entonces estás errando en el blanco, estás fallando en el blanco. Cuando nosotros pensamos, como dice mucha gente, es que cada quien adora a Dios como quiere. Hay muchas formas de adorarle, entonces yo le adoro a mi manera, tú le puedes adorar a tu manera, pero solo hay una manera en la cual Él busca ser adorado, y es en espíritu y es en verdad, y es en obediencia. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer las cosas diferentes a como Dios lo ha establecido, estamos errando en el blanco nuevamente. Y esto significa pecado. Cuando usted no da en el blanco, cuando usted no llega al estándar que Dios ha establecido en su forma de vida, en su nivel de justicia, cuando usted busca su propia justicia, entonces eso se llama pecado, errar en el blanco. Usted por sus esfuerzos y por mucho que se esfuerce está reconocido, y aunque la gente no lo quiere entender, que el hombre nunca va a alcanzar el estándar de Dios. Nunca podremos estar a la altura de la justicia de un Dios santo. Nunca lo vamos a poder lograr. Y cuando hablamos entonces de su justicia, y vamos a versículos como los que nos ocupan esta mañana en el capítulo 2, abriendo el capítulo 2 de Romanos. Cuando hablamos de esa santidad, de esa justicia, entonces nos damos cuenta que no hay nadie que pueda alcanzar ese estándar. Entonces, por eso la Escritura lo dice en los versículos que mencionamos hace un momento. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien logre alcanzar el nivel de santidad y de justicia que Dios quiere que usted y yo alcancemos. Entonces, si ahí vemos versículos tales como sin buscar la paz y seguirla, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dices, bueno, yo sabía que la santidad era importante, pero entonces la santidad que Él está esperando es un nivel de santidad que usted y yo no vamos a alcanzar sobre esta tierra. Entonces, es Dios el que está pidiendo, exigiendo que seamos santos, porque Él es santo. A la misma medida que Él es santo, usted y yo tenemos que ser santos. ¿Cómo lo va a hacer el ser humano? En su naturaleza caída, en su naturaleza caída, en su naturaleza alejado de Dios, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Lo estamos diciendo y lo estamos repitiendo y lo volvemos a decir porque tenemos que ser reiterativos en esto. El hombre está alejado de Dios. El hombre no está muy enfermo. El hombre no está a punto de ahogarse y necesita un salvavidas. Lo decíamos en este miércoles. Es tan importante porque
cuando predicábamos el Evangelio hace muchos años, yo tenía la idea como que para explicarlo mejor, yo decía, el hombre se está ahogando en una alberca o en un río, en el mar, y puedes aventarle un salvavidas, pero si él no reconoce que se está ahogando, entonces él no va a poder tomar ese salvavidas. Y me gustaba mucho usar ese ejemplo. Pero cuando te das cuenta de que realmente el hombre no se está ahogando, ¿verdad que no? El hombre está ahogado, el hombre está muerto. El hombre no se está perdiendo, el hombre está perdido. El hombre no está muriendo, el hombre está muerto. El hombre no se está condenando, el hombre está condenado. Y entonces se da, en la medida que nos acercamos y podemos ver la justicia de un Dios santo, y que un día vamos a enfrentar a ese Dios santo, encontramos palabras del profeta que dice: prepárate, porque todo esto porque todo esto tiene que ocurrir. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y cuando te están avisando que vas a tener un encuentro, que vas a tener que enfrentarte a un juez, y que no solamente te vas a encontrar con un juez, y hay que establecer muy bien la diferencia entre lo que es un buen juez y un juez bueno, ¿verdad que sí? ¿Usted qué prefiere enfrentar? ¿Un juez bueno o un buen juez? Pues Dios es el juez justo de toda la tierra, es el Dios santo, y un día usted y yo vamos a enfrentarnos con Él. Dice el profeta: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. La justicia es el término que aparece con mucha frecuencia en la Biblia. Esta palabra, este término, justicia, como atributo, expresa uno de los atributos de Dios, y que mantiene lo que es coherente con su propio carácter. Otra vez, justicia de Dios es un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter. ¿Sí me entiende? Dios es santo, y su justicia y la justicia de Dios tiene que ser coherente con un Dios santo. Dios es bueno, y su justicia tiene que ser coherente con un Dios bueno. Entonces, cada uno de los atributos es aquello que lo hace coherente con lo que Él es. Y entonces, por ese carácter santo, necesariamente, hermano, Él juzga lo que está opuesto a su justicia. ¿Qué es lo que está opuesto a su justicia? Se llama pecado. Y Él tiene que juzgarlo. Y usted y yo tenemos que estar seguros, porque la Escritura lo dice, y porque Dios así lo dice, que Él va a someternos y va a someter al hombre a un juicio justo. En más de una ocasión he escuchado a algún hermanito, cuando digo hermanito lo digo con mucho respeto y con mucho afecto, pero cuando nos dicen, es que nos paramos delante, es como si estuvieras delante de Dios y le dices: es que no es justo que Dios haga esto o eso. Y he tenido que decirles: ¿de verdad quieres que Dios haga contigo lo que es justo? ¿De verdad quieres que Dios haga contigo lo que es justo? ¿Que te dé lo que mereces? Y no sabes lo que estás diciendo, porque, bueno, entiendo que no hemos entendido lo que es realmente la justicia de Dios. Dios tiene que juzgar lo opuesto a su carácter, que es el pecado. Se debe saber que en lo que al hombre se refiere, si no es, escúchelo bien, si no es por una obra de gracia ajena a Él, donde Él no tiene nada que meter las manos, sino una obra de gracia sobre Él, no hay justo ni aun uno. Y lo hemos dicho, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este atributo de la justicia de Dios es uno de los atributos más notables, pero es uno de los que más queremos evadir.
querer o intentar separar la justicia, la rectitud de Dios de su santidad y de su bondad, esto es imposible. La rectitud o la justicia de Dios es la expresión natural de su santidad, de su bondad. Siempre hace lo que es correcto. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios siempre hace lo que es correcto, lo que debe hacerse, y Él lo hace de manera consistente. ¿Qué estoy diciendo? Que no es que hoy Dios hizo lo correcto, pues quién sabe si mañana vaya a hacer lo que es correcto. Así como el mes pasado que no hizo lo que era correcto. No, Dios siempre hace lo correcto. Y cuando hablamos de esto se llama que ese otro atributo de Dios, que Él no cambia. Él no cambia, Él siempre es el mismo Dios, su santidad, su rectitud, su justicia, su amor, su bondad, su misericordia. Él no cambia, Él es consistente. No es como usted y yo, que en ocasiones hago lo correcto, en ocasiones hago lo que es menos correcto, y en ocasiones, no, pues no hago para nada lo correcto, dependiendo de con quién estoy tratando. Depende del lugar donde estoy. Es mi comportamiento. No, Dios no es así. Dios es el mismo. Y aunque cuando hablamos de su eternidad dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Él es el mismo aquí y en China, así como usted y yo lo expresamos, ¿verdad? Él es el mismo santo. Entonces Él no hace acepción de personas. Para Él es lo mismo tratar con un Pedro que con otro Pedro o que con otro Pedro, ¿verdad que sí? Es lo mismo. Delante de Dios, Él no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. Él no hace acepción de personas. Es parte de este atributo que estamos mencionando. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto si vamos a hablar del capítulo 2 de Romanos? Nunca va a ser suficiente el tiempo para hablar, hermano, de exaltar y de reconocer y de estudiar y profundizar sobre lo que es el atributo de la justicia de Dios. Para poder entender de manera más clara lo que Pablo nos ha querido decir en todo el capítulo 1 de Romanos, para poder entender lo que Pablo nos quiere decir en el capítulo 2 de Romanos y poder llegar hasta el capítulo 5:1, donde nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para poder llegar al 5:8, donde nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Si nosotros vamos directamente a ese capítulo 5 y verso 8 de Romanos, pues como que nos quedamos con un hueco muy grande. Porque entonces Dios muestra su amor. Muy bien, qué bonito hablar de su amor. Si nos brincamos hasta el capítulo 8, como nos gusta tanto decir, entonces que de modo que si alguno está en Cristo, capítulo 8 de Romanos, que dice que ahora pues no hay ninguna condenación, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues qué padre, bonito hablar de que no hay ninguna condenación. Pero no pases por alto el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Romanos. Es importante para que puedas entender basado en qué está Dios ofreciéndote esa salvación y ese perdón de pecados. Para que puedas entender que cuando llegamos delante de Él, somos los más indignos, inmerecedores de que Él ponga sus ojos sobre nosotros. Solo así y solo a través de esta palabra podemos entender lo que es su gracia salvadora. Esta rectitud o justicia, si Él es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo pecado. Y esa oposición debe demostrarse en la manera como Él trata al hombre pecador. ¿Está de acuerdo conmigo?
debe establecerse, debe manifestarse esa rectitud en la forma como Él trata con el pecador. Ahora, ¿basado en qué sabemos que Dios está haciendo lo justo o lo que es recto? ¿Basado en algún estándar o en algo que alguien le dice a Él lo que es justo? No. La justicia Él no la aprendió de alguien más. ¿Sí me entiende? A.W. Tozer dice que Dios es su propio principio autoexistente de equidad moral. Dios es su propio principio autoexistente de equidad moral. Y cuando Él sentencia a los impíos o recompensa a los rectos, Él actúa como Él mismo, desde dentro, sin ninguna influencia que no sea Él mismo. ¿Quién influye sobre Dios para que Él tenga que ser justo o no? ¿O quién le dice a Dios lo que es justo o no? No. No hay. Él es justo porque Él está siendo justo, porque Él así lo es. Ahora, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 2 de Romanos. Y hemos hablado todo el capítulo 1 de un grupo de gente, de un tipo de gente, y cómo es el diagnóstico al que Dios llega después de analizar al hombre. El capítulo 2 ahora va a tratar con otro tipo de gente. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 2 de Romanos, por favor. Me sigue con su vista y dice la Escritura: por lo cual, y está refiriéndose a todo lo que ya dijo en el capítulo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si quisiera ponerle nombre al sermón de hoy, puede ponerle la ineludibilidad de la justicia de Dios. Ahora deletréelo, ¿verdad? Mejor póngale como usted quiera. ¿Pero qué es ineludibilidad? ¿Qué queremos dar a entender con ineludibilidad? Algo que es ineludible, algo de lo cual nadie puede evitar, que nadie puede escapar, no lo puedes evitar. Miren, cuando hablamos de la ineludibilidad del juicio, de la justicia divina, debemos de saber que es una verdad elemental. Nadie va a escapar, ¿sí? Nadie va a escapar. Dice la Escritura en Hebreos 9:27, de la manera que se ha establecido para todos los hombres. ¿Qué cosa? Que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Está establecido para quién? Para todos los hombres, ¿sí? Para todos los hombres. No nada más para los de un país, no nada más para los de una raza, no nada más para los de cierta posición económica. No dice si crees o si no crees, si lo crees o si no lo crees, aplica para ti.
No, yo no creo en eso. Pues va a aplicar de todos modos para ti. Que mueras una sola vez y después de esto el juicio. Vas a tener que levantarte en el día del juicio. Una persona puede eludir la justicia terrenal y usted estará de acuerdo. Y a lo mejor puede decir que en México más. A lo mejor hay otros países donde la gente puede evadir menos a la justicia terrenal. Pero una persona puede evadir o eludir la justicia terrenal de varias maneras, ¿verdad? Todos lo sabemos. Uno de ellos, que la ofensa de la persona, que la ofensa que hizo ese hombre, pues nunca se conozca. Entonces, si cometí un delito, si hice algo muy grave, a lo mejor robé, o maté, o defraudé, o cometí un delito, pero ese delito nunca se supo. Bueno, es una manera como el hombre puede evadir la justicia, ¿verdad? No se aplicó la justicia. Número 2, que el transgresor huya de la jurisdicción. Usted sabe que una ley, una autoridad tiene una jurisdicción, un área donde él tiene la autoridad para hacer cumplir la justicia. Cuando una persona sale de esa jurisdicción, pues esta autoridad ya no puede aplicar la justicia. Entonces, bueno, ahora hay recursos donde se pone de acuerdo una autoridad con la autoridad del otro país para hacer que se cumpla la justicia. Pero saliendo de la jurisdicción es una manera como puede evadir a la justicia. Otra, que cuando el infractor es aprendido, los procesos legales, o entre paréntesis, debidos procesos, como se les conoce, se les menciona, no se hayan llevado a cabo. Es decir, que cuando se agarró al hombre, cuando se aprendió al infractor, no le leyeron sus derechos. Lo trataron mal, lo golpearon, etcétera. O sea, si usaron si hicieron algo que no debieron hacer con ese infractor. Si no se integró la carpeta debidamente, correctamente, aunque ese infractor, todo el mundo sepa que es infractor, se tiene que dejar en libertad, porque la autoridad no siguió los debidos procesos. Otra forma como puede evadir, y a lo mejor, bueno, pues no le estoy dando ideas, ¿verdad? Pero para evadir la justicia terrenal, porque a donde voy a llegar es a la justicia de Dios. Ahora, la otra manera es que puede escapar y no sea detenido y vivir con una cierta libertad. Recuerdo hace muchos años, ya viviendo aquí en Zacatecas, fuimos a visitar un área a la sierra con los hermanos huicholes, y entre otras cosas, entre otras personas conocí a un maestro. Creo que ya cuando dije maestro ya estoy diciendo demasiado, ya no voy a decir más datos porque yo me quedé pensando, yo no sé qué hacía ese hombre allá. De una apariencia totalmente europeo, blanco, ojos azules, alto, nada que ver con los huicholes, pero estaba allá en la sierra, metido hasta allá y dando clases, y estaba sirviendo a la comunidad. Se casó con una huicholita, tenían hijos, pero decía yo, ¿qué está haciendo este hombre acá? Por supuesto, qué bueno que está ahí, está sirviendo y está ayudando y todo. Pero una de las probabilidades o de las posibilidades es que alguien que salió huyendo y fue y se refugió seguramente hasta allá y evadió y vivía con cierta libertad, pero no podía bajar de la sierra, ¿verdad? Bueno, es otra manera como pueden evitar la justicia terrenal. Ahora, de la justicia de Dios y su juicio, nadie se puede escapar. Otra vez, de la justicia de Dios y de su juicio, nadie se puede escapar. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mire, cuando leemos el capítulo 2
Cuando leemos el capítulo 1 de Romanos, yo sé que más de uno de ustedes, y a lo mejor yo con ustedes, nos podemos levantar y podemos unirnos a Pablo y decir, efectivamente, todos esos detractores, necios, desleales, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, intemperantes, los afeminados, los que se echan con varón, los borrachos, los maldicientes, y todos ellos merecen el juicio de Dios y no heredarán el reino de Dios. Y usted y yo nos levantamos y decimos, sí, sí es cierto. ¿Verdad que sí? Diga la verdad. Lo más seguro es que sí. Hubo un hombre, yo no sé si usted ha leído acerca de él, pero se le tiene como una persona que escribía muy bien. Se llama Séneca. ¿Lo ha oído? Séneca. Y sus escritos son los más morales que usted puede llegar a escribir, que usted puede llegar a leer. Él podía escribir con tanta efectividad sobre las virtudes de la vida buena que muchos cristianos podían llegar a pensar que era uno de ellos. ¿Conoce personas así? Casi todos conocemos a alguien que dice, híjole, hasta pensé que era cristiano de tan bien que se porta. Hasta pensé que era cristiano porque tiene unas ideas muy morales y muy rectas de lo que se debe, de cómo se debe vivir. Pues Séneca era algo así. Él exaltó los grandes valores morales, él expuso la hipocresía, predicó igualdad de todos los hombres, reconocía que el mal se había difundido prácticamente en todas partes, y además él exhortaba a través de sus escritos a que las personas se autoexaminaran diariamente. Dices tú, pues es algo muy bueno, es algo muy bueno. Él entonces promovía el autoexamen diario de la conciencia, él ridiculizó la idolatría, pero frecuentemente toleró en su propia vida vicios que no lo hacían diferente a todo lo que él condenaba de los demás. Tan es así que él consintió en el homicidio de una mujer que se llamó Agripina, mamá que la mató su propio hijo Nerón. Entonces dirías tú, bueno, y todo lo que escribió de la moralidad y de las buenas costumbres y de lo que es bueno y de lo que es recto y de lo que es justo, pues no. Entonces, todos conocemos a gente muy moral y moralista. Y en la iglesia es un lugar muy bueno donde nos podemos refugiar, o se puede refugiar una persona moral o moralista. Y desde atrás de los púlpitos muchas veces se exalta y se predica la moralidad. Y no digo que esté mal, pero cuando la moralidad se predica sin una base, un sustento en el arrepentimiento de los pecados, la moralidad viene a ser únicamente formar fariseos, gente moral. Lo he dicho en varias ocasiones. Por supuesto no tengo nada con Alcohólicos Anónimos. Yo mismo he ido a compartir la palabra a grupos de Alcohólicos Anónimos cuando tienen sus aniversarios. Pero cuando dice un alcohólico, es que es lo mismo el evangelio. El borracho, aunque es un pecado, cuando deja de tomar, eso no lo hace cristiano, no lo hace hijo de Dios. Ese hombre, si no se arrepiente de sus pecados, irá al infierno, pero va a ir de manera sobria solamente.
Si el adúltero deja de adulterar, pero no se arrepiente de sus pecados, igual se va a ir al infierno siendo fiel a su esposa. ¿Sí me explico? Si el mentiroso deja de decir mentiras, pero no se arrepiente de sus pecados y no experimenta ese nuevo nacimiento que solo por gracia Dios es el único que lo puede dar, se irá al infierno sin decir ni una mentira. Entonces, no se trata de moralizar desde los púlpitos, y la iglesia puede perder mucho tiempo valioso y oportunidades cuando tratamos de moralizar a la iglesia. La máscara del moralismo, Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. La semana pasada mencionamos, y fue muy puntual, y fue muy bueno, mencionar 1 Corintios 6, donde dice, no erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los idólatras, ni los mentirosos eran el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Sí se acuerda que lo mencionamos? No olvide de dónde el Señor lo sacó. Y mencionábamos que si el Señor me perdonó a mí, Él también puede perdonar a cualquier otro de los pecadores. Que si el Señor lo perdonó y lo rescató a usted, entonces Dios puede salvar todavía a aquel para el que probablemente usted lo ha visto de lejos y ni se le ha querido acercar. Dios puede salvarlo a él también. Y cuando estamos disfrutando de la gracia de Dios y de la salvación en lugares como es la iglesia local, nos volvemos luego tan moralistas que volteamos hacia afuera y los vemos tan insalvables, ¿verdad? No, es que estos sí son de lo peor, ¿verdad? Eso eras tú también. Eso eras tú también y el Señor te salvó y te alcanzó, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenemos que cambiar nuestra manera de ver hacia afuera. Ahora, entre nosotros mismos nos exigimos un grado y un nivel de moralidad como si eso fuera lo único. Por supuesto, si ya, dice el mismo Pablo a los Corintios, les he dicho que no se junten con los fornicarios. Les he dicho que no se junten y que no coman ni con los adúlteros, ¿verdad? Yo les he dicho eso. Bueno, no precisamente con todos los fornicarios o con todos los adúlteros o con todos los mentirosos. Porque entonces tendrías que hacer ¿qué? Te tendrías que salir del mundo, ¿verdad? Porque pues para donde quiera que voltees hay de esto. Dice, que no te juntes y que no comas con ninguno que llamándose hermano sea adúltero, fornicario, ladrón, etc. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos entonces de que eres inexcusable, hay una justicia de Dios que se va a tener que aplicar. Y entonces hay un grupo de personas a los que va dirigido el capítulo 2 de Romanos, que son aquellos que se sienten superiores a los demás o que ellos van a escapar al juicio de Dios por alguna cosa que ellos han hecho o por ser diferentes. Mire, hablando de justicia, decíamos, la justicia es darle a cada uno lo que merece. Hay una justicia distributiva. Sí, hay una justicia distributiva que ejecuta la ley distribuyendo justamente las recompensas y las penalidades o los castigos. Eso es una justicia distributiva. Y luego, dentro de lo que es la justicia distributiva, hay una justicia remunerativa. ¿Le suena la palabra remuneración? ¿Qué es una remuneración? Es un pago. Es algo que usted ya hizo, que ya se mereció, y entonces lo justo es que usted reciba la remuneración justa, ¿verdad? Entonces hay una justicia que es remunerativa.
Es la distribución justa de las recompensas. Y esto Dios lo hace para toda su creación, ¿sí? Ahora, hay una justicia que es retributiva. ¿Le suena la palabra retribución? Dice la Escritura en Tesalonicenses que Él dará justa retribución. Justa retribución. ¿Verdad que sí? Entonces, retributiva es cuando se hace necesaria, o esta se hace necesaria por razón del pecado y de la perdición, y se refiere a la imposición de sanciones, de castigos. Y esto es una expresión de la ira divina. Dice ahí en el versículo que citábamos ahorita en Tesalonicenses, Él hará justa retribución a los que no aceptan, a los que rehúsan el Evangelio. Y Él va a hacer una justa retribución. El hombre entonces no merece su recompensa, pero sí merece su condenación. ¿Está de acuerdo conmigo? El hombre no merece su recompensa. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la paga del pecado es muerte. Lo único que merece el hombre es la muerte, la separación eterna de Dios. Pero sí merece su condenación, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hasta aquí Pablo ha demostrado la culpabilidad de los gentiles. Hay solo dos tipos delante de Dios. En el Antiguo Testamento solo había dos tipos de gentes. ¿Sí recuerda? Lo hemos mencionado, que eran judíos y gentiles, ¿verdad? ¿Quiénes eran los judíos? Pues los que eran descendientes de Abraham, era una nación, eran los judíos, ¿sí? Y los gentiles eran todos los demás que no eran judíos. Ahí entraba todo el resto de la humanidad. Entonces, aquí en el capítulo 1 está hablando de la culpabilidad de los gentiles. Pero ahora va a tratar con aquellos, hermano, como le decía hace un rato, que se levantan y se unen con Pablo para condenar a los gentiles, pensando que vamos a escapar o que podemos evadir, que podemos eludir la justicia divina. Ahora Pablo va a tratar con todos aquellos que se levantan y empiezan a hablar en contra de todo ese grupo que se habló en el capítulo 1. Pablo se dirige, ponga mucha atención a quién se dirige en el capítulo 2. Se dirige al piadoso, al hipócrita, al religioso, y que se identifica en este contexto como judío. Los judíos pensaban que eran, y por supuesto que en su contexto eran el pueblo de Dios, pero tanto era su egocentrismo, podemos llamarlo así, que se sentían tan superiores que ya llegaron a llamar a los gentiles como, llegaron a tratarlos incluso como perros, ¿sí? O sea, nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, nosotros somos ese pueblo especial, nosotros somos superiores a los demás. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra de ellos? El Señor te escogió no por ser un pueblo superior, no porque eres especial, sino te escogió por pura gracia. ¿O qué vio diferente o de especial en ti? Nada. Entonces el judío se sentía más y se creía más y que podía ver hacia abajo a los gentiles, cuando eran exactamente lo mismo, exactamente igual. Y Pablo se va a encargar en el capítulo 2 de ponerlos en ese mismo nivel y decirle al judío: tú, seas judío, seas gentil, te puedes llamar como te quieras llamar, pero eres lo mismo que los demás. Ahora Pablo va a hablar a este grupo de gentes.
Ahora, ¿cómo es que Dios va a tratar a las personas más rectas, morales y religiosas, y que tienen cierto discernimiento del bien y del mal, y que lleva una vida socialmente buena, moralmente buena? ¿Cómo va a tratar con ellos? ¿Cree usted que va a tratar de manera diferente? No. Dios, ya dijimos, no hace acepción de personas. Y su justicia, y su rectitud, y su santidad no son variables, no cambian, ¿sí? No se adecúan a la circunstancia. Son muchos entonces los que unirían sus voces a las de Pablo, condenando que el juicio de Dios realmente debe ir dirigido hacia allá. Usted recuerda, no lo vamos a leer, pero usted recuerda Lucas 18, el fariseo y el publicano. Pues así es el hombre. El fariseo, ¿qué hacía? Se paraba hasta el mero enfrente, llegaba y casi decía, yo me trato de tú a tú con Dios, ¿sí? Nos llevamos muy bien él y yo. Y le decía, volteando a ver al publicano, ¿y qué le decía? Te doy gracias porque no me has hecho como este publicano, no me has hecho como este pecador, porque no me has hecho como este. Y así decía, como este. ¿Alguna vez usted ha orado así? Ojalá y no. Y si lo ha hecho, pues ahora ya tiene otra cosa de qué arrepentirse. Porque ese hombre se levantaba y decía, no me has hecho como este. Y empezó a decir todo lo que él hacía. Como si su justicia, y es su justicia propia, fuera lo que le hubiera llevado ahí. Yo doy diezmos de todo lo que gano, ayudo a los pobres, yo ayudo a los viejitos, yo voy con los ancianos, yo no le hago mal a nadie, yo del trabajo a mi casa, hombre de una sola mujer, yo trato muy bien a mis hijos, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Alguna vez usted se ha levantado pensando que usted es diferente que los que están afuera y que no conocen a Dios? Ojalá y no. Ojalá y no, porque entonces el capítulo 2 de Romanos también está dirigido para usted. Muchas personas reconocen y procuran mantener los estándares bíblicos y se llaman cristianos, pero no son verdaderos creyentes en Dios. Hay gente, hermano, que puede llegar a las iglesias, empezar a congregarse en una iglesia. ¿Y quién? Espero que no me conteste alguien como cuando la última vez que hice esta pregunta. ¿Usted cree que por venir a esta iglesia usted va a llegar a ser salvo? Solo por el hecho de venir a esta iglesia usted se va a salvar. La vez pasada que hice esa pregunta alguien me dijo sí. Y temblé y me dio mucho miedo. ¿Usted piensa que por asistir a las reuniones usted ya se hace hijo de Dios y que cada domingo que usted llega y que llega temprano y que se sienta hasta mero adelante y que ofrenda, usted es más hijo de Dios o está más cerca de ser hijo de Dios? No. Cuando veo que alguien entra por esa puerta y trae una Biblia en la mano, solo puedo estar seguro de una cosa. ¿De qué? De que entró por esa puerta y de que trae una Biblia en la mano. Nada más. ¿Sí me entiende? Cuando hablamos del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, del perdón de pecados, de la regeneración, es otra cosa. Ahora, ¿qué de malo tiene que venga alguien y se siente y escuche el sermón y traiga una Biblia en la mano? Nada. Cuando todo, y de hecho, por supuesto que promovemos el que usted lea la Biblia, el que usted asista a una iglesia, el que usted
se porte bien. Pero esas buenas obras, esas cosas buenas que usted hace, tienen que ser el resultado de algo, no el medio para que usted llegue a hacer algo. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué? Para buenas obras. El resultado es buenas obras. Entonces, cuando las buenas acciones, cuando el ser moral y buscar, por supuesto, los más altos estándares de moralidad, y no solamente moralidad, yo cambiaría la palabra moralidad por los más altos estándares de santidad que usted debe estarlos buscando, debe ser el resultado de que usted ya nació de nuevo. Porque solo la gracia de Dios nos puede llevar a ello. ¿Qué pasa entonces con aquellos que vienen o van a una iglesia, asisten de manera más o menos regular, procuran, se esfuerzan en sus propias fuerzas por hacer y llevar una vida cristiana? Además de que no lo van a lograr o lo logran a veces, ¿cómo termina la historia de ellos si no se arrepienten? Se van a cansar, van a decaer, alguien los va a ofender o se van a lastimar y terminan separándose y yéndose. Porque trataron de vivir una vida cristiana en santidad con sus propias fuerzas, y eso no se puede, ¿verdad que no? No se puede. Necesitas la gracia de Dios, porque no tenían los recursos espirituales para mantener esa santidad o esa moralidad divina en su vida diaria. Porque al final se evidencia esa esclavitud que usted y yo teníamos antes. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y éramos esclavos del pecado. Cuando las personas depositan su confianza, pare bien la oreja, porque dice usted, pero si ya hasta se había bautizado. ¿Sabe qué es el bautismo para una persona que no se arrepiente de sus pecados? Nada. Pablo más adelante habla de la circuncisión en el judío. ¿Por qué? Porque para el judío, algo que ellos alegaban mucho para sentirse superiores es que ellos eran de la circuncisión. Y a los demás les llamaban, ¿cómo? Incircuncisos, ¿verdad? Entonces, puede alguien llegar y pensar que está viviendo ya una vida de moralidad, pero no ha nacido de nuevo, y podemos decir, ya hasta se bautizó. Pero si no se ha arrepentido, ese bautismo, ¿qué significa? Nada. Alguien decía, es un pecador remojado, nada más. Solamente. No pasa, o sea, no cambió en nada. Y entonces hay quienes todavía piensan que el bautismo salva. ¿Usted cree que el bautismo salva? Qué bueno. El bautismo no salva. El bautismo es el paso de obediencia después de que usted ya nació de nuevo, después de que usted ya fue perdonado sus pecados. Entonces puede ser sometido al mandamiento del bautismo. Ahora, entonces puede llegar incluso a tomar algo tan sublime como lo es ese mandato del bautismo, y depositan su confianza en ello. ¿Por qué crees que vas al cielo? Porque ya me bauticé. ¿Por qué crees que eres hijo de Dios? Pues porque me bautizaron ya hace como 6 meses. ¿Por qué piensas que eres hijo de Dios? Porque me porto bien y porque... No tienes por qué estar exaltando lo que tú haces. Porque no hay nada que tú hagas que pueda llegar a cambiar tu eternidad. Solamente la gracia de Dios.
Solo la gracia de Dios. Basan su confianza en el hecho de ser parte de una iglesia. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos que enfrentar? Y lo digo de verdad, con pleno conocimiento de lo que les estoy diciendo. Tenemos que enfrentar el hecho de que nuestros hijos están en un peligro de perderse. ¿Por qué? Porque muchos basan su confianza de salvación en que nacieron en un hogar cristiano, que sus papás fueron cristianos, incluso se llaman soy cristiano de cuna, o soy cristiano de tercera generación, etcétera. No, eso no quiere, es una gran bendición, por supuesto, pero no, eso no te hace salvo, ¿verdad? Eso no salva a nadie. ¿Cómo se les debe predicar a sus hijos que todavía no se arrepienten? Y déjeme le digo que es lo más difícil. Predicarle a alguien que piensa que por su condición o por algo que él está haciendo, ya la hizo, ya la tiene hecha. Es lo más difícil. Que por haber nacido en una familia cristiana o en los sacramentos o basan su seguridad en el conocimiento incluso de doctrinas. Hay quienes basan su seguridad y su certeza de salvación porque conocen mucho Biblia. ¿El conocimiento le va a hacer salvo? No. Ahora estamos diciendo que no se ponga a estudiar. No, por supuesto, tiene que ponerse a estudiar. Tenemos que ponernos a estudiar la Biblia. Y entonces creen esas personas que pueden tener hasta la vida eterna. Nadie puede entender ni apropiarse de la salvación si no se reconoce culpable delante de Dios y que está condenado totalmente y que es incapaz de alcanzar por sí mismo la justicia de Dios. Y que ninguna persona, sin excepción, puede escapar. Le decía yo que son las personas más difíciles de evangelizar, aquellos que ya se creen que son salvos. Son los más difíciles de evangelizar. Jesús dice, de cierto te digo, que los ladrones y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Hermano, porque es más fácil predicarle a alguien que es consciente de sus pecados, que es consciente de su falta de mérito, de su que está condenado, que ha hecho lo peor y que merece la condenación. Es más fácil predicarle a alguien el arrepentimiento de sus pecados que predicarle a alguien que se siente que ha hecho lo correcto y que está haciendo lo recto, que hasta le llaman hermano. Es difícil, es bien difícil predicarle a una persona así. ¿Cómo lo convences? Es la obra del Espíritu Santo, definitivamente, ¿verdad? En este capítulo 2 vamos a mencionar... Se me hace que se me está yendo el tiempo y yo todavía no avanzo nada. Ya se me fue, más bien. Vamos a mencionar en el capítulo 2 y vamos a mencionar solamente lo que es el primer punto, que es el conocimiento. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pablo habla principalmente entonces a los judíos. Ya decíamos que ellos se caracterizaban por juzgar a los gentiles y ellos los veían inferiores en todos sentidos a los gentiles. Cuando nos dice aquí el versículo 1 del capítulo 2, quien quiera que seas, abarca a todos los moralistas. Podemos decir que ahí abarca a todos las personas que pueden ser cristianos de profesión, a todos los que dicen
profesan que son cristianos y que piensan que están eximidos del juicio de Dios. Ahora, dice, quien quiera que seas tú que juzgas a otro. Ahora, cuando dice tú que juzgas, quiere decir que él tiene cierto conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Tiene elementos para poder juzgar cuando alguien está haciendo lo correcto y cuando alguien está haciendo lo incorrecto. Tiene cierto conocimiento. Ahora, ese conocimiento lo hace más inexcusable de la justicia de Dios. Tú que juzgas a otro, es obvio que tiene un criterio, un parámetro para juzgar, que conoce la verdad acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Las personas del capítulo 1 hablábamos ya que tenían una revelación natural y por eso eran inexcusables. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y luego en la conciencia está escrito el conocimiento de Dios. Entonces sus conciencias los acusan o los defienden. Entonces también ese es otro criterio para la inexcusabilidad del hombre sobre la justicia de Dios. Ahora, el judío, además de esos dos criterios, de esos dos parámetros, el judío tenía también la revelación especial porque tenía las escrituras. Tenían la palabra, tenían los escritos del Antiguo Testamento. Y eso lo hacía entonces todavía más culpable, esa revelación especial a través de las escrituras. En el tiempo de Pablo, con toda seguridad, y usted estará de acuerdo conmigo, que los judíos tenían cierto conocimiento de Jesucristo, aunque no lo recibieron. Dice Juan 1 que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero no le recibieron, pero sí escucharon de él y sabían de un hombre que se hacía llamar el Mesías, que murió crucificado en una cruz y que dicen que resucitó. Tenían cierto conocimiento y ese conocimiento los hace ya todavía más inexcusables para el juicio o para la justicia de Dios. Ellos escucharon algo de Jesucristo, sus enseñanzas, y ese conocimiento entonces los hace más responsables. Por eso la semana pasada yo le decía a usted lo que Pablo les dice a los atenienses en Hechos capítulo 17. Sí, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, entonces hay un tiempo de ignorancia, pero cada vez que usted se expone al conocimiento de Dios, cada vez que una persona, quien quiera que sea, si es cristiano o si no es cristiano, si es cristiano con mayor razón, pero si no es cristiano, al tener ese conocimiento de Dios, al tener ese acercamiento a la palabra de Dios, al tener esa iluminación, está siendo más responsable. Bueno les fuera no haber oído, que habiendo conocido, ¿sí? Y se alejan, como dice el apóstol Pedro. Bueno les fuera, hermano, Dios pasa por alto, pero la ignorancia, pero dice ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿qué? A que se arrepientan, por cuanto ha preparado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cristianos nominales o cristianos verdaderos? ¿Es lo mismo? ¿Qué es un cristiano nominal? El cristiano que es de nombre solamente. El cristiano verdadero es el que ha nacido de nuevo. ¿De cuál es usted? ¿Basado en qué? Lo podemos estar diciendo. ¿Basado en qué? Es el mismo principio, se aplica para todos, judíos y gentiles, pues ya hemos acusado a todos que todos están bajo pecado, ¿sí? Nominales o verdaderos. Ahora, ¿qué dice Romanos 8? Ahora sí, Romanos 8, capítulo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiere encontrar un espejo? Ahí está Romanos capítulo 8.
Y llámese cristiano o no se llame cristiano, pero ahí está Romanos 8. ¿Quiere encontrar otro espejo? Ahí está Primera de Juan. Y entonces, deje que le revele, deje que le muestre el Señor. ¿Usted es de los que andan conforme a la carne o andan conforme al Espíritu? La Biblia es la que le va a dar la respuesta. Que sea la Escritura la que nos dé la respuesta si soy realmente un hijo de Dios. Y si lo soy no por méritos propios. Entonces ya sé que es por la sangre, por la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz del Calvario. Hay dos errores principales que los que son justos en su propia opinión cometen. Subestiman la estatura, la altura de la justicia de Dios. La subestiman. ¿Sí me explico? La tienen en poco. Quienes se justifican, quienes viven según su propia justicia, bajan, abaratan la justicia de Dios. Y el segundo error es que subestiman también la profundidad de su propio pecado. ¿Cómo está eso? Quienes se justifican a sí mismos, el estándar de santidad de Dios lo bajan para poder ellos vivir y decir, sí, vivo conforme a la santidad de Dios. Y sus propios errores, sus propios pecados, los hacen más ligeritos, los hacen menos graves, vamos. Y entonces entendemos la parábola, no la parábola, pero el pasaje que el Señor Jesús nos comparte y nos dice, quita primero, ¿qué? La viga de tu ojo para que puedas quitar la paja del otro, ¿verdad? O sea, mis pecados no son tan graves, pero los pecados de aquel son bien graves. Aquel sí anda, pero bien mal. Quien trata de vivir en su propia justicia comete esos dos tipos de errores. Pero la Escritura nos dice, eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El tener conocimiento nos hace más responsables delante de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, más se le demandará. Cada vez que usted sale por esa puerta, ya antes hablé de cuando usted entra, ahora voy a hablar de que cada vez que usted sale por esa puerta, usted es más responsable delante de Dios. Sea cristiano verdadero o sea cristiano nominal. Si usted es de los cristianos nominales, usted se va con un grado de responsabilidad más fuerte delante de Dios porque usted ya escuchó más. Si usted es un cristiano verdadero, usted sale con un grado de responsabilidad más alto todavía, porque se le ha sido mostrado, le ha sido dado más de la palabra de Dios. Y su obligación, su respuesta obligada a la palabra de Dios es vivir de una manera más santa.